Saludos, quienes habla es Naifer Alvarado, en representación de mi equipo formado por Migdelis Tobar, Bárbara Odreman y Natalie García. Cursamos la materia de psicopatología de la niñez y de la adolescencia bajo la tutoría de la profesora de Lourdes Linares. En esta oportunidad hablaremos del examen mental y los protocolos de observación. De manera introductoria, les puedo indicar que el examen mental es una valoración de la capacidad mental del paciente, ¿verdad? Parte de la historia clínica o es producto de la anamnesis, donde se describen las funciones mentales y psicológicas del paciente. Se hace una valoración psicológica donde se guarda o se recopila toda la información que va incluyendo la entrevista, la elaboración de la anamnesis, la evaluación a nivel emocional, cognitivo, social. Se aplican algunos tests dependiendo del caso para así finalmente tener el examen mental como tal. Para ello, presentaremos dos estudios de casos para ustedes y así ejemplificar todo este proceso de la evaluación psicológica y el examen mental. En el caso número uno, pues se trata de Juan, un adolescente de 16 años que es llevado a la consulta por sus padres. Lo primero que se debe hacer o que debe hacer el psicólogo es entrar en el protocolo de observación. En este caso, el muchacho es delgado, alto, piel blanca, luce descuidado, este es una estatura promedio, también se presenta como cabizbajo, triste. Más adelante veremos por qué es importante esta primera observación por parte del psicólogo. Bueno, el primer paso que se hace es empezar a llenar la historia clínica, donde va el nombre y apellido del paciente, el sexo, el lugar y fecha de nacimiento, estado civil, la edad, el grado de instrucción, la fecha de la primera sesión, que en este caso es el 15 de febrero de 2025, la última sesión, que sería el 21 de marzo de 2025, para un total de seis sesiones, perdón. Todo esto se va llenando en la historia clínica. En este caso, ¿cuál es el motivo de consulta? Pues este adolescente de 16 años es traído a la sesión psicológica por sus padres debido a que observan cambios notables en su comportamiento, en el rendimiento académico, tiene un estado irritable siempre, está aislado y sus calificaciones han bajado significativamente durante los últimos meses. Ese es el motivo de la consulta y el cual también se debe tomar nota en la anamnesis. El paso que sigue en este caso es describir la situación actual del paciente. Para ello debemos apoyarnos en la entrevista como parte de las pruebas e instrumentos aplicados. ¿Por qué? Porque en la entrevista el paciente describe cómo se siente, cuál es la situación que está viviendo y cuál cree que fue el origen de esta situación. Describe su estado actual. Entonces, en este caso específico, el paciente se encuentra desmotivado, con cambios de humor frecuente, con irritabilidad, con falta de concentración, tristeza, entre otros. ¿Cuáles fueron las otras pruebas aplicadas? Como ya les dije, la entrevista, la observación que se realizó al principio, que ya la expliqué, el examen mental que se realizará más adelante será explicado, y también fueron aplicados 3 tests porque él indica sentir estrés. El primero fue la escala de afrontamiento para adolescentes. Esta fue ideada por Fredinberg y Lewis en 1993. Esta escala lo que nos da como resultado es la forma cómo los adolescentes enfrentan el estrés. El segundo test es el inventario de Cisco de estrés académico para medir los niveles de estrés que sienten los adolescentes en el ámbito académico. Este fue ideado por Barraza en el 2007. Y por último, el test de autoestima de Coppersmith, la cual trata de medir, ¿verdad?, la percepción de sí mismo, la confianza, la aceptación social y la competencia que sienta esta persona o el paciente. Se continúa describiendo los antecedentes somáticos, que son el reflejo físico
de la situación que está padeciendo el paciente, la situación psicológica. En este caso, el estrés que presenta el paciente se ve reflejado en un cansancio, ya que no duerme bien, entonces también presenta insomnio, ese es otro antecedente. Desequilibrio en la conducta alimentaria, a veces no tiene apetito, como a veces que come demasiado. También presenta alteración en la memoria de trabajo, ya que se le hace difícil cuando estudia para sus exámenes recordar lo estudiado, o sea, no retiene la información nueva. Buenos días, mi nombre es Bárbara Alemán y yo presentaré la segunda parte del caso de Juan, un adolescente de 16 años que acude a consulta debido a cambios en su comportamiento y rendimiento académico. En resumen, los síntomas principales que presenta son cansancio constante, falta de energía y motivación, irritabilidad, aislamiento social y dificultades en la concentración. Además, ha experimentado alteraciones en el sueño y en el apetito, junto con pensamientos negativos recurrentes. Algunos de los factores precipitantes que parecen haber desencadenado estos síntomas incluyen el inicio de un nuevo ciclo escolar con mayores exigencias académicas, porque ha pasado a una nueva etapa. Cambios en sus relaciones interpersonales con un distanciamiento notable de sus amigos y la presión de sus padres con respecto al rendimiento académico, además de dificultades para conciliar el sueño, lo que le ha afectado a su bienestar en general. En cuanto a la evaluación, Juan presentó una experiencia acorde a su edad y contexto, con una actitud reservada y un contacto visual bastante intermitente. La psicomotricidad no mostró alteraciones y se encontraba consciente y orientado en tiempo, espacio y persona. Sin embargo, su atención sí resultó fluctuante, con dificultades para mantener la concentración en actividades prolongadas. Aunque no se evidenciaron alteraciones significativas en la memoria, sí reportó problemas en la retención de información académica en particular. A nivel de pensamiento, predominaron sus pensamientos y preocupaciones recurrentes sobre su desempeño escolar y sus relaciones interpersonales, con una visión general negativa del futuro. Emocionalmente presenta un afecto depresivo, episodios de irritabilidad y sentimientos de desesperanza, así como una baja autoestima y alteraciones en el sueño. A partir de esta evaluación se concluye que Juan presenta un trastorno de adaptación de estado de ánimo deprimido, F43.21 en el DSM-5, vinculado a factores estresantes como el incremento de las exigencias académicas, la presión parental y la reducción de interacciones sociales significativas. A Juan se le recomienda un seguimiento continuo para evaluar la evolución de los síntomas y descartar la progresión hacia un trastorno depresivo mucho más grave. En cuanto al tratamiento, se sugiere psicoterapia individual con un enfoque cognitivo-conductual, estrategias de manejo del estrés, regulación del sueño y fomento de actividades recreativas. En resumen, el caso de Juan refleja cómo el estrés académico y los cambios en el entorno pueden impactar significativamente el bienestar emocional de los adolescentes, destacando así la importancia de un abordaje integral que involucre tanto apoyo psicológico como familiar. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Natalia García y el día de hoy, para la asignatura de Psicopatología de la Niñez y Adolescencia, vamos a estar describiendo una entrevista para el segundo caso hipotético, observando cómo va a tener síntomas de un trastorno esquizotípico de personalidad agudo con un inicio demorado, unas fobias específicas y una relación, estableciendo una vinculación bastante arraigada a los sonidos niños. Previo a la consulta de Patricia, se solicita a la misma espere en un espacio distinto al de sus padres, en donde los mismos serán entrevistados para recabar información previa a la consulta de su hija. La misma, al entrar a la sala de espera de la consulta, observa con suma cautela y detalle el espacio. Seguidamente, inicia la entrevista en donde el padre toma la iniciativa y procede a indicar cómo una serie de comportamientos inusuales por parte de Patricia, su hija, serían aquellos los que motivarían a traerla a consulta, lo que genera un interés en la psicóloga para poder describirlos y conocer que comprenden una serie de comportamientos inusuales. De esa forma, permiten empezar a describir cómo Patricia suele recluirse en su cuarto, en su habitación, aislándose de las personas con las que cohabita, en este caso su familia, su padre y su madre,
a su vez, no ingiere la cantidad total de alimento que se le proporciona y suele intentar controlar los sonidos en su hogar a los cuales puede o está medida a su control, como un televisor o teléfono, lo que puede ser una misofonía, y de esta forma, o por ende evitar sentirse aturdida en un estado mantenido de alerta. Procedimos a obtener otros tipos de preguntas, si estas conductas se derivan de algún tipo de exposición a alguna circunstancia que generara esta respuesta. La respuesta que nos genera un canal nos indica cómo su vinculación a el estado sociopolítico, la situación país, generaría un quiebre en su estado mental y sería sumamente frecuente en ella su reacción y su hipersensibilidad ante temas pertinentes a. No podemos obviar y querer tomar en cuenta un factor que puede o no llegar a influir, como lo es el genético, y entra en relación la pregunta de si algún familiar ha llegado a comportarse de alguna forma semejante en una situación similar a esta. La respuesta resulta negativa, indicando únicamente que la madre presenta un estado ansioso en base a o arraigado a el estado que ha presentado su hija, destacando así cómo a lo largo de la entrevista a los padres, en mayoría, las respuestas fueron brindadas por su padre y la postura rígida del mismo. A su vez, a su lado, la postura de la madre en sigilo, con las piernas recogidas y las manos inquietas, o también llamado síndrome de manos inquietas. De igual forma, recabado toda la información, podemos proceder ahora a pasar a la paciente. Patricia. En la segunda parte, para elaborar el diálogo entre Patricia y el psicólogo, se comienza por establecer el rapport con el paciente y de forma sutil se verifica si está ubicado en tiempo y espacio. Es importante añadir el diálogo de forma textual, el verbatim del paciente, que se evidenció en la historia clínica, como se tiene en el motivo de consulta. Ya aquí se van introduciendo ciertos elementos como el estado de ánimo. Luego se van introduciendo al diálogo los otros síntomas evidenciados como las pesadillas, los pensamientos intrusivos y elementos fóbicos y también el temor. Seguidamente se muestra al psicólogo de manera comprensiva, indagando también un poco más en las expresiones y sensaciones del paciente, identificando en esta parte la dificultad para organizar el lenguaje. También se ubican en esta parte de elementos emocionales y conductuales relacionados con la ansiedad. Y en los siguientes elementos que se identifican se encuentra la depresión, la desesperanza y la falta de confianza asociada a la baja autoestima identificada. A lo largo del diálogo, el terapeuta mantiene una actitud de entendimiento hacia el paciente, explicándole su condición y procurando que el paciente entienda que el espacio de consulta es un sitio seguro para la expresión y reflexión emocional y el trabajo terapéutico, y encuentre la confianza para sobrepasar su situación actual. El diálogo ampliado con más detalles se encuentra en el documento escrito. Mediante esta actividad se pudo concluir sobre los elementos a tener en cuenta en el abordaje psicológico infanto-juvenil. Entre ellos se tiene el establecimiento del rapport con el paciente, el método de la entrevista como método para identificar los sentimientos y problemas del paciente, percatándonos de los indicios que se encuentran en la narrativa
que pueden ser correlacionados con los criterios diagnósticos de algún trastorno luego. Además, se destaca la importancia de la primera entrevista con los padres cuando el paciente es menor de edad. También el deber ético de obtener el consentimiento parental para intervenir al paciente y la relevancia del secreto terapeuta consultante que refiere la no divulgación de la información proporcionada por el menor sin su permiso, a menos que se trate de una situación que represente un peligro mayor.